Bienvenidos, buenos días. Hoy día en La Caja vamos a tener como invitado a un conocido intelectual arequipeño, crítico, investigador, poeta, narrador incluso, que es Einer Valdivia. Einer es uno de los más productivos, yo creo, escritores e intelectuales arequipeños. Tiene alrededor de 20, un poco más de 20 libros publicados a esta temprana edad de su vida. Tiene trabajos de poesía, de narración, ¿no? Acabo de notar que tienes un libro de cuentos también por ahí publicado, ¿no? Ya me vas a contar después. Bueno, y últimamente ha publicado dos libros muy importantes, yo creo. Uno de cine sobre Béla Tarr, es un excelente libro. Este es de hace 3 años atrás, 4 años atrás, creo. 2 años atrás. 2 años. Es El mundo que dejamos de habitar, ¿no? Sobre el cine de Béla Tarr. Y el último es uno que se llama El furor y la palabra, que es un conjunto de ensayos sobre poesía peruana en el siglo XX, del siglo XX. Sobre ese libro quisiéramos conversar contigo, Einer. En primer lugar, El furor y la palabra. Vamos sobre el título del libro, ¿no? ¿Qué significa y? ¿Cómo se asocian? ¿Cómo se relacionan el furor de un lado y la palabra del otro? ¿Son antagónicos? ¿Son complementarios? ¿Se sobreponen? ¿Qué vínculo les atribuyes tú en esta publicación? Sí, bueno, antes que nada agradecer a la invitación Caja de Resonancia, a ti también por la invitación a dar este espacio un poco, a hablar un poco de mi obra, ¿no? Bueno, sí, como decías, el furor y la palabra es un poco como un oxímoron, ¿no? Furor, yo quería hacer un libro donde la poesía se vuelque como ensayo, ¿no? O sea, el furor poético, esa pasión desmedida del poeta de poder hablar no solamente digamos, en un libro formal de poesía, sino también que se extienda a este aspecto narrativo, a este aspecto del ensayo, ¿no? Y la palabra obviamente en sí que resume lo más genérico en literatura, ¿no? Que se puede ser, digamos, una función terminológica, específicamente de su morfología, pero yo quería conjugar poesía y ensayo a la vez, ¿no? Esa fue la intención. Como un homenaje también a cada uno de estos poetas, digamos, vinculados en producción en el siglo XX, desde Vallejo hasta María Cornejo, casi toda una producción ligada también a la escritura de lo político, lo social, también la visión de esta situación de los poetas de estas voces personales, ¿no? Y yo quería hacer un homenaje desde la poesía misma, ¿no? Esa fue mi intención del libro, ¿no? Claro, lo declaras en el prólogo, ¿no? En el prólogo, y como ya lo hemos comentado, he tenido la suerte de presentar varios de tus libros ya aquí en Arequipa. Hay un espíritu antiacadémico, diríamos, ¿no? En tu manera de abordar la lectura y la investigación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la academia, Einer? Sí, no fue una situación antiacadémica, sino fue una propuesta anticanónica, ¿no? O sea, la idea era, yo quise hacer poetas que si bien tienen producción, obviamente en el centralismo limeño, muchos de ellos son provincianos, ¿no? Aníbal Portocarrero, podemos hablar mismo Vallejo, Quendo de Amaz, ¿no? Muchos más, ¿no? Entonces, Valle Goicoechea, el mismo Mario Florián, ¿no? Todas poetas de provincia que hicieron una voz del país, ¿no? Entonces, muchas de esas vinculaciones sociales, como decíamos, otras son vinculaciones estéticas y poéticas, otras son vinculaciones personales, y yo creo que esa fue no hacer un libro, no para entrarlo a la situación del citado o lo académico, que a veces suele ver a la poesía o al objeto literario como un gabinete muerto, ¿no? Entonces, yo quería que el libro aflore, ¿no? Que aflore ideas en ideas poéticas, como el ensayo mismo, ¿no? Entonces, el ensayo y la novela yo creo que son géneros hermanos, ¿no? Son géneros que proponen ideas, pensamientos, reflexiones. Y yo quería no destruir ese libro o no incidir mucho en la idea de lo citado. Por tanto, así que, bueno, la bibliografía solo es la bibliografía de los libros que yo he leído para los poetas, pero no una bibliografía, digamos, bibliográfica de académica, ¿no? De citados, zapas, esas cosas. Porque yo quería que las cosas fluyan, ¿no? Que el lector fluya como que leyera poesía y a la vez también una suerte de reflexión sobre esta poesía que uno está haciendo, ¿no? ¿Tú has estudiado literatura? Claro, sí. ¿Terminaste la carrera? Claro, terminado, claro. Sí. Claro. Y sin embargo,
hay un espíritu más bien contestatario en tu actitud respecto a la investigación y a la crítica, ¿no? Eso noto. Pero yo diría que el grueso de tu formación es autodidacta. Me atrevo a sospechar que más que una lectura sistemática, guiada, sí, académica, eres un lector voraz de filosofía, de historia, de antropología, de teoría por tu cuenta, ¿no? Eso probablemente marca la distancia entre una primera formación, digamos, académica, rigurosa, metodológica, etcétera, y esta especie de poética que has desarrollado para hablar de otras poéticas, ¿no? Eso. Yo ahí alguna vez había dicho que cuando leo tus libros me parece estar leyendo poemas, ¿no? Exacto. Yo tengo la impresión que, bueno, tú sabes esa frase conocida, no se puede hablar sobre metáforas con metáforas, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, es una idea un poco exagerada de una posición de los filósofos analíticos, ¿no? A partir de Wittgenstein y demás, por el lenguaje claro, ¿no? El lenguaje preciso, el lenguaje científico, ¿no? Digamos, ¿no? Lo tuyo va por otro lado, ¿no? Por lo tuyo, ya te digo, me parece a mí una poesía hablando de otra poesía, ¿no? Ese efecto, sin embargo, me parece que se dirige a un público especial, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuál es tu lector ideal, ¿no? ¿Quién piensas que te lee, que puede asimilar esta nueva poética de la poética? Claro, yo creo que, bueno, en cualquier escritor del país, yo creo que el privilegio más grande que pueden tener son sus lectores, ¿no? Ganarse sus lectores. Bueno, el libro está dirigido obviamente a gente que le interesa la poesía, a gente que le interesa hacer estudios, digamos, más híbridos entre poética y teoría. Yo creo que también el libro habla también a aquella gente que quiere empezar a, digamos, a conocer algo de la poesía peruana. Yo creo que es un libro que puede animar esa pasión, ¿no? Animar ese dictum, ¿no? Ese dicho o esa glosa sobre la poesía misma, ¿no? El libro es un poco para acotar, está también resumido, o también tiene muchas de estas teorías simbolistas, ¿no? De Cassirer, de Bachelard, por ejemplo, estas teorías poéticas del imaginario, estas visiones. Un poco tiene esa visión decantada de hablar, no desde la teoría en sí, ¿no? Porque uno podía hablar cualquier modelo digamos, del marco ideológico mundial, estructuralismo, formalismo, semiológico, pero yo quería que el libro hable, o sea, entrar yo también como lector, porque yo también soy un lector de este libro, a entender qué es lo que realmente sentía el poeta, ¿no? Y más se vincula en las temáticas. Yo creo que las temáticas es el gran rescate de los libros, ¿no? Las temáticas lunares, por ejemplo, de Paco Bendezú, ¿no? Las temáticas del cuerpo de María Miel Cornejo. Entonces, estas visiones simbólicas, conceptuales, filosóficas, un poco yo que he querido entrar desde quizás por corrientes alternas al pensamiento teórico, ¿no? Que son, como te hablaba, el simbolismo, ¿no? El conceptualismo, el mismo surrealismo, ¿no? Con el imaginario y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el libro aborda a poetas. Voy a leer más o menos el menú. Vallejo, Portal, Oquendo de Amat, Valle Goicoechea, Moreno Jimeno, Florian, Eyelson, Bendezú, Gonzalo Rosé, Aníbal Portocarrero, Inostroza, Ojeda, Chirinos Cuneo y Cornejo, ¿no? Esos son los capítulos, digamos, que abordas en este libro. Me gustaría concentrarnos en Aníbal Portocarrero, ¿no? Que es el poeta arequipeño más cercano, vecino de acá, cerca de la universidad, vivía a unas cuadras. Y es un amigo personal, ¿no? Mi profesor en primer lugar, luego mi amigo, y he seguido mucho su poesía, muy de cerca su poesía. De modo que cuando he llegado al capítulo de Aníbal Portocarrero, me han sorprendido algunas de las ideas que tú sueltas en esta parte, ¿no? Voy a leer un trocito, si me permites, para que el espectador se haga una idea del estilo de Einer.
sobre Aníbal Portocarrero dice: edifica la crítica y la indolencia de una ciudad-país cuyo fondo subyacente es el sueño, el aspecto nocturno y la acumulación de los detalles sensorio-motor frente a recuerdos de la infancia y, para ser más preciso, ante el rompimiento de aquel territorio desconocido, el París ignoto de la utopía o la construcción insalvable de la moralidad y el porvenir, etc. Difíciles esas oraciones, barroco, ¿no? Sí, hay un barroquismo de la palabra ahí que hay que seguirlo con sumo cuidado, con trabajo, ¿no? Un trabajo de lectura que, sin embargo, al final suelta algunas ideas interesantes, me parece. La lectura de un poema acá, un poema dedicado a la hermana, ¿no? Tú, después de cada párrafo, es lo interesante, introduces el párrafo y al final haces una cita de un poema. De modo que, contra el estilo clásico, digamos, primero viene el poema, después la explicación, ¿no? Tú primero das la explicación y después sueltas el poema, de modo que uno llega al poema ya convencido de tus ideas, ¿no? Exacto, ¿no? Ese es una reafirmación. El truco de tu modo de escribir, ¿no? Bueno, pero respecto a un poema sobre la hermana, ¿tú consideras que en la poesía, en la poética de Aníbal, hay una hermandad, digamos, ¿no? Un vínculo fraternal, ¿no? Un vínculo de amor filial, de amor familiar, no sé, ¿no? Sí. Con la hermana. Y citas ese poema. ¿Puedes ahondar en esta idea? Porque yo tengo una contraria, después te la voy a decir. Ya. Bueno, si mal no recuerdo, se llama La alabanza en la noche, ¿no? Se llama el intertítulo, ¿no? El subtítulo del poema. Y no solamente hablaba solamente de este aspecto de la familia, sino también como hablaba del descubrimiento de la noche, ¿no? Hay muchas figuraciones que Aníbal Portocarrero usaba, el hombre lobo, ¿no? El lobo, el bosque, algo ádico, ¿no? Algo de la fábula, pero Aníbal lo hace como una especie intersubjetivo de ese maravillarse ante el acto de la noche, lo lunar, ¿no? Lo oscuro, probablemente, ¿no? De la familiar, la hermandad, más que todo, yo creo que era porque yo he leído la obra poética que salió en el gobierno regional. Y si mal no recuerdo, creo que ese poema fue del último libro, y de ahí yo creo que entendí que la hermandad, no en el sentido de colectividad grupal, ¿no? Social, sino era más que todo una visión interfamiliar, ¿no? Entonces, de sujeto. Ahí, por ejemplo, usé mucho las teorías hermenéuticas de Gadamer, lo intersubjetivo, ¿no? La idea de cómo uno relaciona el tiempo, la cosmovisión, lo cósmico, lo uránico con la poesía, ¿no? Entonces, y esa fue digamos, la vinculación de la creación y la génesis de ese ensayo, ¿no? Te digo porque en mi lectura de esos poemas, porque no es el único, tiene 2 o 3 poemas más sobre la hermana, yo más bien advierto un tono erótico, ¿no? Un tono de muy pasión por la hermana, pero escondida, muy soterrada, ¿no? O sea, que yo creo que es uno de los tabúes, ¿no? que circulan en la poesía de Aníbal, ¿no? Me parece... Claro, como la ninfa, ¿no? La situación de la ninfa en el bosque, ¿no? La hada, ¿no? O sea, una cosa así. Un hechizado, ¿no? Sí, yo creo una así. Porque además su hermana era una belleza. No sé si tú has llegado a conocerla. La nombra por ahí, ¿no? Dice su nombre, Virginia creo que es. Portocarrero, ¿no? Son varios de esta familia, más o menos conocidos. Otro es médico, creo. Bueno, pero lo que me intriga a mí es cómo se pueden leer los poemas con diferentes perspectivas, ¿no? Exacto, con diferentes lecturas, ¿verdad? Sí. De modo que yo pienso que tú no pretendes decirnos la verdad acerca de estos poetas, ¿no? No es un análisis categórico, digamos, ¿no? Sí, categórico, ¿no? Que diga fulano es tal cosa, sutano es tal, por eso etcétera, se distancia de la crítica, ¿no? Claro. Ese es el valor, digamos, de tus lecturas. Pero me llama la atención que el único arequipeño que figura acá es precisamente Aníbal Portocarrero, ¿no? ¿Qué otros poetas crees que merecen, deben ser atendidos, deben ser leídos? Arequipeña. Yeah. Aparte de Einer, por supuesto, ¿no? Porque yo todavía no me considero nada. Bueno, yo estoy trabajando un texto similar a pero de poética arequipeña, ¿no? O sea, estamos haciendo desde Melgar, estamos ya trabajando lo que es la visión del simplismo de Hidalgo. Eso sí lo estoy haciendo mucho más académico, más riguroso.
para que sí le entren con palo ahí al libro. Y yo creo que hemos olvidado mucho poéticas, por ejemplo, como la de Ruiz Rosas, las de el mismo Aníbal Portocarrero, que lo adosaré, quizás implementando algo, agregando más. Mismo Hidalgo, Jorge Guillén, también tengo cosas, estoy buscando la poética de Atahualpa Rodríguez también para poderla estudiarla desde una vinculación, no similar quizás, probablemente con una visión más, digamos, teórica, crítica, un poco de la vanguardia arequipeña también quisiera un poco hablar, ¿no? Solo quisiera tratar poetas que ya han fallecido, ¿no? Uh-huh. Porque a veces el problema de los poetas vivos es que mandan carta notarial, ¿no? Que no, que tú eres equivocada, que eso es así mejor. Sí, no, mejor no terreno fijo, ¿no? Sí, que es ese, bueno, un poco también que es mi postura, es mi lectura, obviamente, de los poetas, subjetividad propia sobre lo que yo siempre he considerado que la poesía es la que mueve prácticamente uno de los fuegos pulsionales de la literatura, ¿no? Y bueno, eso es un avance lo que estoy dando, estoy trabajando todavía ese texto y ahí sí no va a quedar nadie. Entonces, Edgar Guzmán también tiene un texto que yo lo estoy trabajando. Iba a complementar ese asunto, ¿no? Osvaldo Chanove, Edgar Guzmán, que es un poeta muy bueno, un poeta arequipeño, sí, claro, muy bueno y muy poco conocido, muy poco difundido, ¿no? Leído, ¿no? Aquí en Arequipa. En Lima lo aprecian bastante, hasta donde sé, ¿no? Es uno de los poetas modernistas más importantes, ¿no? Bueno, ¿y cuándo sale este libro? Está en la mitad. Espero que por hace un par de años, probablemente si hay una sorpresa y lo termino este año, entonces ya. Pero ese sí es mucho más detallado el texto, o sea, mucho más cuidado. Uh-huh. Y, no tan riguroso, ¿no? Quisiera hacer también que obviamente el libro hable, ¿no? Porque a veces cuando uno se agolpa de ideas de otros, ese es el texto académico, a veces como que se vuelve muy rígido, ¿no? No es flexible, ¿no? Sí, sí. Y tiene uno que remitirse a la fuente de si la cita, entonces uno va a remitir, entonces y son las lecturas intertextuales, a veces que un poco se pierde esa pasión de la lectura, ¿no? Te comprendo. Yo que soy profesor en la Universidad de San Agustín, Bogo, contra este método tan, durante 2 decenios, digamos, ¿no? Uh-huh. Se ha usado de primero tener la teoría, el método, y después buscar la obra. Exacto. A la que a iluminar, ¿no? Ya con la cabeza llena de todos estos esquemas. Yo siempre he propuesto el camino contrario, ¿no? Primero el texto y después venga lo que venga, ¿no? La teoría que le calce, claro, ¿no? Lo que se necesite, a la mano. Un pedacito de psicocrítica, un pedacito de sociocrítica, un pedacito de narratología, en fin, lo que se necesite para sacarle alguna idea novedosa al texto. Me parece que por ahí se va mejor. Y vamos a terminar. Te daré un par de preguntas que nada tienen que ver con este asunto que estamos viendo, tus últimos libros. Se me ocurre la primera. ¿Es cierto que has heredado una fortuna? No. Sí, la gente se pregunta cómo se le publica tanto. No, es parte de negocio familiar, ¿no? Entonces hay un poco de... No lo voy a decir pero sí, siempre ha habido el apoyo prácticamente desde el inicio, a pesar de la locura de decirlo. En mi familia siempre fueron muy apoyaron desde el inicio, desde que postulé a literatura, mi segunda carrera, porque yo también tengo formación de periodismo. Y no es una herencia, es un negocio que lo llevamos, parte de mi padre, ¿no? Una situación, ¿no? de ahí con los hermanos, ¿no? Entonces, y bueno, ahí, ¿no? Yo trabajo administrando parte de ese negocio, ¿no? Qué bueno. Eso es, curiosamente, en la producción literaria local, ¿no? Digamos, local. En otros sitios puedes profesionalizarte como escritor, pero acá tienes que cargar con 2 o 3 trabajos. Y la otra pregunta que se me ocurre es, ¿cuántas horas al día dedicas para mirar películas? Ahora miro menos, pero antes de la pandemia sí era compulsivamente, patológicamente, sus 2 o 3 películas al día, ¿no? 12 películas 2 o 3 películas 2 o 3 películas al día. Sí. 2 o 3 películas al día. Cuando empecé eran 7, 6, o sea... 7 películas al día. Sí. Si uno quería ver a Hitchcock, quería ver a Bergman, el tiempo es muy preciado para esas cosas y yo sentía que de 50, 60, 70 ya no iba a tener la misma pasión e intensidad, ¿no? De verlo, ¿no? Entonces
la juventud aproveché eso. Por eso no tenía vida social. Sí, pues. Yo tenía al comienzo y después me desaparecí, ¿no? Entonces, Sí, ya sí. luego ya... Ahora ya he bajado. Me consta. Dos o tres. Se te puede encontrar un poco más por la calle Sí, ahora. sí. Ahora es algo más, ¿no? Entonces, pero sí, sí. Hay muchos escritos de esa época. Saqué un libro de comentarios que también son de esas visiones, de esos años, cuando empecé en 2000, 2002, 2001. El libro de comentarios es edito llamado Cinefilia también, que es un libro de puros comentarios de cine de autor, experimental, ¿no? Y bueno, no sé, ahora me dedico más a relecturear, a escribir, ¿no? Entonces, porque yo siempre he dicho que la literatura es disciplina, ¿no? O sea, no es... Una idea se puede ir en una corrección, ¿no? Entonces, Gracias por decirlo acá en público. O sea, uno tiene que tener ahí la paciencia, el rigor, ¿no? La exigencia misma también, ¿no? Escribir, ¿no? O sea, si no salen las cosas salen... No por la inspiración, claro que sí, yo creo que sí, claro. ¿De dónde parte el arte? De esa catarsis, ¿no? Pero yo creo que la mayor calidad de la obra, yo creo que nace de su trabajo, ¿no? Su estructura, su morfología, ¿no? Entonces... Oye, muchísimas gracias por aceptar meterte en la caja y estoy a la espera de tu próximo libro. No, gracias igualmente por estar acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias.